Bienvenidos a Método Gros. Mi nombre es Osvaldo y hoy vamos a trabajar sobre esas grandes piezas de la pastelería, lo que llamamos tortas, gâteau o entremets. En este caso nos convoca la masa de hojaldre. La masa de hojaldre, que es esa masa acordeonada que se hace en capitas durante la cocción en el horno, la vamos a utilizar para una torta muy tradicional. Con hojaldre se pueden hacer muchas cosas. Ustedes deben conocer las persianas de manzanas, pueden conocer los fosforitos, toda la pastelería de generalmente hojaldre, pastelera y frutas. En este caso, el pithiviers, que es la preparación que vamos a realizar, es en base a hojaldre y una crema de almendras. Pithiviers debe su nombre a un pueblo de Francia, un pueblo muy antiguo, donde esta torta era un poco el producto de la raza del pueblo, que era una raza de comerciantes. Pithiviers significa justamente Carrefour de quatre chemins, es decir, un cruce de 4 caminos donde los comerciantes intercambiaban mercaderías. Y ahí los trigos de los mejores productores de Francia, junto con las almendras de Roma, se cruzaron en esta torta, que en principio no fue hojaldrada y a partir del siglo XVIII se hizo un pithiviers hojaldrado. Como el pithiviers necesitamos verlo crecer en el horno, yo tengo ya uno frío, crudo, en la heladera, que nosotros vamos a sacar y vamos entonces a llevar al horno. 2 capas de masa con un relleno de almendras. Lo que lleva el pithiviers previo a ir al horno es pintarlo con huevo, con una doradura, que ustedes ya la ven acá más seca, y después con un cuchillo yo tengo que separar, ven, estos labios que quedan a un costado y después con un cuchillo muy filoso hacerle todos unos gajos desde el centro hacia los bordes sin cortar la masa hasta abajo, solamente las primeras capas. La masa es muy delgada, es una masa de unos 5 milímetros, entonces no me puedo ir demasiado hacia el interior de la misma porque si no después el relleno va a escapar. Y así como está, entonces el pithiviers nosotros lo vamos a llevar al horno. Horno 180 grados, que es el horno que utilizamos para estas masas de hojaldre rellenas, y lo vamos a dejar ahí. El tiempo total de cocción serán aproximadamente unos 35 a 40 minutos. ¿Estamos? Entonces, tenemos ese pithiviers en el horno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la masa. Para hacer la masa, me voy a cambiar a esta mesada. Vamos a trabajar masa de hojaldre, típico de la masa de hojaldre, que una vez que está cocida, la masa esté acordeonada. Y ese acordeonado se logra no con una sola preparación, sino con 2. Una llamada amasijo, que es un engrudo, y la otra llamada empaste, que es una manteca. Entonces, para la masa llamada amasijo, lo que nosotros vamos a colocar es harina de trigo, 4 ceros, es decir, la harina que tenga el menor contenido en gluten posible, lo vamos a tamizar y le vamos a agregar agua y sal. Las proporciones del hojaldre son siempre muy simples porque para hacer un hojaldre con milfó lo que necesitamos es 1 kilo de harina y 1 kilo de manteca, que va a estar dividida. Agregamos el agua en el centro, agregamos la sal también. En el centro muchas veces se hace como una salmuera y después entonces se trabaja. Y con un corner me voy ayudando para hacer este engrudo. Depende de la calidad de la harina y depende un poco del tiempo que la harina estuvo estacionada, si va a llevar más o menos agua de lo que pide la receta. Yo voy a volcar esto sobre la mesada para terminar de trabajarlo a mano. Al principio, si ustedes ven esto, parece como que necesitara agua, pero es cuestión de que lo vayan trabajando, no es cuestión de agregarle agua desde el principio. Y lo que tenemos que hacer acá es trabajar este engrudo o amasijo hasta lograr que esté hecho una bola más o menos lisa. No demasiada, porque eso se lo va a dar al descanso, sino una bola de masa unida. No se afanen en que la masa quede lisa ahora. La masa, lo único que necesitamos es lograr un bollo más o menos unido ahí. ¿Qué es lo que pasa? Yo trabajo mucho esta masa, lo que necesito después es demasiado descanso para poder lograr un hojaldre que no contraiga, que no se retraiga. La masa llamada amasijo la vamos a dejar envuelta en film a temperatura ambiente
hasta que la vayamos a utilizar. Por eso esta masa va a quedar así. La otra preparación, la que va a lograr también el hojaldrado, es la que llamamos empaste. Y ese empaste se logra a través de manteca o mantequilla y harina. Entonces, lo que hacemos es, otra vez vamos a utilizar el cornet y vamos a bajar la manteca está pomada y vamos a utilizar la cantidad de harina que dice la receta para hacer esto. Esto lo unimos, esto es un poquitito más fácil de unir y logramos entonces tener lo que llamamos empaste. En Francia, en España y en algunos países existe una manteca o mantequilla seca. Y entonces con esa mantequilla seca no es necesario agregarle harina al empaste. Pero en general en Latinoamérica las mantecas tienen de un 16 a un 20% de contenido en agua. Entonces eso hace que sea necesario agregarle manteca. El empaste lo vamos a moldear en una placa pequeña o en un siempre cubierto con film. Tapamos con film y le damos forma en lo posible rectangular para que después a nosotros nos sirva cuando tengamos que unir las dos preparaciones. Entonces tenemos por un lado el amasijo que descansa a temperatura ambiente, por otro lado el empaste que va a descansar en heladera, porque la manteca tenemos que enfriarla. Esto lo dejamos acá y el empaste lo llevamos entonces al frío. Así yo busco un empaste que ya tengo frío para poder trabajar. Dejarlo acá y vamos a hacer el cambio entonces de la preparación. Esta masa descansa acá y entonces nuevamente vuelvo a tener el empaste frío y un amasijo que ya está descansado. Lo que vamos a hacer es, con un poco de harina extra, vamos a tirar en la mesada, vamos a sacar este amasijo. Descansa a partir de media hora hasta 2 horas más o menos, ya tenemos la preparación lista como para poder estirar. Lo que vamos a estirar es en rectángulo para albergar justamente el empaste. Si el empaste tiene unos 20 centímetros, estiraremos aproximadamente de 30, es decir, 1/3 más. El empaste tiene que ocupar 2/3 de la masa. Ven que la masa ahora está lisa y se puede estirar perfectamente. Entonces, retiramos el film de esta manteca fría, que muchas veces se utilizan justamente esta parte del empaste para saborizar los hojaldres, porque es donde nosotros podemos llegar a colocar de pronto pistachos o café o canela y hacer hojaldres de esas maneras. Entonces, esto lo juntamos acá, aplasto un poco la manteca para darle maleabilidad y cerramos, ven, hacia este lado, hacia este otro lado, intentamos que esto ceda y entonces lo que hacemos es tapar acá y dar otro pliegue. Con esto nosotros vamos a formar nuestro patón de hojaldre, como se le llama, o pastón de hojaldre, que si la manteca está en el empaste dentro de todo maleable, yo puedo arriesgarme a darle la primera vuelta. Para lograr el verdadero hojaldrado, nosotros tenemos que estirar la masa y así entonces lograr los pliegues. Pliegues existen de dos tipos. El pliegue simple, que es el que yo ya hice. Traigo 1/3 y pongo otro tercio. Eso es lo que llama un pliegue simple. Queda como una E. Y el pliegue doble, nosotros traemos uno a la mitad, el otro a la mitad y después lo doblo. Entonces me queda como una B alta. Y esto es siempre, siempre así. Nosotros tenemos que darle, para terminar la masa, una vuelta simple o un pliegue simple, una doble, una simple y una doble. Cuando tengamos esos cuatro pliegues dados, este hojaldre llamado hojaldre francés o hojaldre directo estará terminado.
Siempre entre vuelta y vuelta tenemos que llevarlo a la heladera. ¿Estamos? Entonces, nuestra masa siempre protegida con film, la vamos a tener en heladera para poder trabajar y así entonces estar seguros de lograr un hojaldre de calidad. Como ven, respetando los tiempos no es tan complicado para nosotros realizar esa masa de hojaldre, pero tiene todos esos bemoles. Después, la masa de hojaldre siempre se va a trabajar en espesores muy delgados, es decir, en espesores de menores a 1 centímetro, 5 milímetros, 4 milímetros, 8 milímetros, de esa forma la vamos a ir trabajando. Vamos a ver cómo está el pitibé que pusimos al principio del horno, porque con todos estos minutos ya debe haber crecido, porque el hojaldre desarrolla muy rápido al principio. Entonces, si nos fijamos, los labios han ido creciendo muy bien. El hojaldre es el ejemplo típico del levado físico, es decir, de ese levado que nosotros obtenemos directamente por vapor de agua en un horno a 180 grados, que lógicamente el agua que estaba líquida en el amasijo se transforma en vapor de agua, se encuentra con las capas frías de manteca que son impermeables, no lo puede escapar, entonces lo único que le queda es hacer fuerza para que vaya levantando. Entonces, las distintas capitas de amasijo y empaste se van a ir abriendo y haciendo ese acordeón característico para entonces nosotros tener el crecimiento del hojaldre. Es el típico ejemplo del levado físico. Un levado químico, para hacer la diferencia, sería el de un muffin, donde ponemos polvo de hornear, que entonces el bicarbonato se transforma en dióxido de carbono y son las burbujitas clásicas de un budín. En cambio, acá no hay nada agregado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la masa lista y ya les dije que tengo una masa estirada de 5 milímetros en la heladera. Entonces vamos a hacer el relleno. Típica crema de almendras. La crema de almendras, una crema que se utiliza desde hace por lo menos 300 años en la pastelería francesa, se hace en base a manteca o mantequilla que está blanda, la cual vamos a mezclar con azúcar impalpable, generalmente siempre es azúcar en polvo o azúcar impalpable. Y esto lo vamos a ir trabajando al principio. Yo no enciendo la batidora para que esto no haga una nube de azúcar, por eso lo voy a unir así. Y después le vamos a poner como elementos líquidos un huevo y rum. Entonces, vamos a colocar un huevo acá, el rum, que la va a perfumar. No se olviden que muchas veces estas preparaciones tan tradicionales, tan antiguas, llevan esencias o alcoholes, porque la manteca o la mantequilla no era de tan buena calidad. Entonces, a veces para tapar o esconder sabores non sanctos de la mercadería, puede que necesitemos utilizar el rum. Ya no es el caso en nuestros días, pero se sigue manteniendo. Lo que le agregamos después son almendras molidas o harina de almendras. En la mayoría de los países ya se vende la harina de almendras hecha. Y después le incorporamos almidón de maíz. El almidón de maíz lo que va a hacer es sellar la preparación cuando esté en el horno. Entonces, lo que tenemos es la crema, que es rápidamente fácil de hacer, y la vamos a dejar ya lista. Ahí, la crema ya la tenemos lista. Y lo que lleva como extra dentro de la preparación del relleno del pitibé son unas ciruelas. Ciruelas pasas de tipo ciruelas presidente, descarozadas, que las vamos a rellenar con un mazapán. Si ustedes conocen el mazapán, sabrán que el mazapán de almendras es de color arena, un color así beige claro. En este caso el mazapán está teñido con un colorante verde. Entonces nosotros lo que vamos a tener es un mazapán de pistachos. El mazapán de pistachos lo pueden hacer a partir del mazapán comprado, agregando la harina de pistachos o los preparados que vienen de pistacho para heladería, que son los más clásicos. Y siempre tienen que reforzarlo con un poco de colorante verde. Si usan harina de pistachos, en general es un verde muy claro, entonces no les va a llegar a ese color. Entonces, el sabor lo tiene y el color lo vamos a producir un poco a partir de eso. Unimos en las ciruelitas, las vamos a hacer así más esféricas y las dejamos ahí. Las ciruelas, después la idea es que queden perfectitas para el corte, pero en principio las vamos a trabajar de esta manera. Así tenemos unas esferitas, supongo que con 10 estamos bien
como para rellenar la preparación. Entonces vamos a buscar la masa a la heladera. Yo tengo una placa grande en la heladera con una masa estirada, como les dije, de 5 milímetros. Entonces vamos a buscar esa placa para poder cortar el pitibie. Acá siempre tiene que estar en heladera, por eso es que yo voy y vengo todo el tiempo de heladera, protegida con film, para poder trabajarla. Voy a buscar una placa acá para apoyar después la preparación. Y el pitibie lo podemos cortar en forma redonda o podemos circular, o bien podemos cortarlo en forma de flor. Vamos a cortarlo de esta manera. Así tenemos la base y la cubierta de la misma preparación. Con el hojaldre pueden hacer infinidad de productos, es muy interesante de poder trabajarlo. Si no se animan a trabajarlo desde el vamos, como yo lo hice haciendo la masa en partes iguales de harina y manteca, ustedes pueden trabajarlo teniendo como base una receta que disminuya la manteca. Entonces así no vamos a tener tanto problema. Tenemos acá, vamos a sacar una de las flores que hicimos, que recortamos, y la vamos a colocar como base. Y la otra la vamos a despegar y la vamos a dejar como cubierta acá. Los restos del hojaldre es algo importante porque es una masa muy cara. Entonces, si ustedes quieren mantenerlos con las propiedades de crecimiento, no hagan un bollo, sino que plieguenlos de manera que los pliegues originales queden otra vez en esa posición. Entonces, a partir de ahí van a poder tener un hojaldre de segunda, un hojaldre de recortes, pero que tenga una buena capacidad de crecimiento. Vamos acá al pitibie. Tenemos el pitibie base de 5 milímetros. Acá va a ir el relleno. El relleno no puede crecer mucho en esta zona. La masa no puede crecer mucho en esta zona. Entonces yo tengo que romper la masa con un cuchillo para que no crezcan las capas en la zona donde va a estar ubicado el relleno. Vamos a colocar la crema. Si ustedes tienen la crema, pueden colocarla con manga o pueden colocarla de esta manera. En las grandes pastelerías, cuando hacen una producción de pitibie y demás, lo que tienen directamente son los discos de la crema de almendras completamente congelados. Entonces lo que hacen es bajar la crema de almendras y así armarla. Ponemos las ciruelitas dentro de la preparación. Pincelamos con huevo batido, los bordes sin llegar a que se caiga el huevo. ¿Ven? De esta forma, con cuidado, y volvemos a colocar la otra capa haciendo coincidir los labios, cerrando con las manos. Ahí. ¿Qué es lo que tenemos que evitar siempre? Tocar los bordes que cortó el cuchillo porque son los que abren. Entonces siempre los dedos tienen que estar por dentro del relleno. Y lo que hacemos acá, muchas veces con la punta de una espátula o con los dedos, pero como los dedos tienen temperatura positiva, entonces es preferible hacerlo con una espátula, hacer esto. Aplastamos un poco, pincelamos con huevo, también evitando que caiga este huevo batido o esta doradura por los bordes, porque si no, imagínense que nosotros vamos a estar entrampando el hojaldre dentro del huevo y no va a crecer. Porque no se olviden que el huevo coagula a 85 grados, 80 grados, 85, está coagulado. Y el agua empieza a ejercer su acción de levulante físico a los 100 grados cuando evapora. Entonces el huevo antes lo selló, entonces la masa no va a poder salir. Entonces tenemos aquí el inicio de este pitibie. Vamos a ver entonces ahora el paso a paso para hacer el pitibie. Pitibie de ciruelas rellenas. Para la masa de hojaldre. Para el amasijo, tamizar 400 gramos de harina y agregarle 250 centímetros cúbicos de agua y 10 gramos de sal. Unir la masa, envolverla en film y dejar reposar a temperatura ambiente
por lo menos 30 minutos. Para el empaste, mezclar 400 gramos de manteca blanda con 100 gramos de harina. Extender la pasta en forma pareja sobre un film formando un rectángulo de 20 por 30 centímetros. Enfriar durante 30 minutos en heladera. Para el armado de la masa, estirar el amasijo formando un rectángulo de 30 por 40 centímetros. Colocar el empaste en el centro. Cerrar los bordes y doblar. Realizar 2 pliegues simples y 2 pliegues dobles, alternando con momentos de frío. Para la crema de almendras, batir 50 gramos de manteca blanda con 50 gramos de azúcar impalpable. Incorporarle un huevo, una cucharadita de almidón de maíz y una cucharada de rum. Agregar 50 gramos de almendras molidas. Rellenar 10 ciruelas tiernizadas, sin carozo, con 150 gramos de mazapán de pistacho. Para el armado del pitibie, cortar 2 formas de masa de hojaldre estirada a 5 milímetros de espesor. Rellenar con la crema y las ciruelas. Pincelar con huevo, hacerle los cortes en la superficie, hornear el pitibie a 180 grados por 30 a 35 minutos. El pitibie sale del horno después de esos 30 a 35 minutos. Ustedes los pueden espolvorear con azúcar impalpable, entonces tiene brillo. Yo tengo uno acá ya terminado, que está a temperatura ambiente, y tengo uno que ya reposó como para poder entonces cortarlo. Cortamos con cuchillo serrucho. Recuerden, estas masas tenemos que cortarlas siempre con cuchillo serrucho y entonces las colocamos en un plato. Vamos a trabajarlo de esta manera, cortamos de acá para tener la otra porción. Lo pueden servir con una salsa inglesa, lo pueden servir como ustedes más prefieran a este pitibie. Y respecto del hojaldre, solo quería comentarles que hay una leyenda muy clásica donde dicen que el inventor del hojaldre es Claude Gelée, un pintor del 1600, que dicen que para homenajear a su padre enfermo puso un trozo de manteca dentro de la masa de pan y la masa creció y así empezó a fabricar esta masa. El patrón de esa panadería donde él trabajaba para pagarse sus estudios de pintura no le dio importancia al asunto, pero un compañero de trabajo le dijo: ¿por qué no vamos a trabajar juntos a la pastelería de mi hermano en Florencia? Entonces se fueron juntos, al hermano le gustó muchísimo la receta, intentó robársela, él no entregaba, y entonces en un franco del panadero lo que hizo fue poner mirillas donde él fabricaba la masa para poder espiarlo. Así se adueñó de la receta y después mandó a matar a Claude Gelée. Claude Gelée quedó malherido pero no muerto, y después de varios años volvió a Florencia y ahí se encontró con que la pastelería de los hermanos Mosca, que así era el apellido de los panaderos, habían muerto en un incendio dentro de la misma pastelería, y así vengado un poco la memoria de este hojaldre de Claude Gelée. De todas formas, el hojaldre, hasta que lo retoma Antonin Carême, no logra el plegado y la forma original con la que nosotros hoy lo conocemos. Esa es otra de las leyendas y es otra de las historias que yo quería compartir aquí en Método Gross. Así que será hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.